Sean bienvenidos una vez más a esta clásica sección del canal, donde les hablamos de algunos de los misterios más grandes que existen en el infinito mundo que es el Internet. Esperamos que disfruten de estos 4 misterios que seleccionamos esta ocasión, los cuales han tomado lugar o han ganado su fama gracias al Internet. Marianas Web. Me atrevería a decir que ya es un conocimiento general todo lo que yace en las profundidades del océano profundo que es el Internet. Todos conocen lo que es la famosa Deep Web, un lugar oculto del Internet, o como a algunos les gusta decir, el lado oscuro de la luna, pero en el Internet. Hay muchas leyendas que han nacido alrededor de la Deep Web y todo lo que esconde, pero ¿qué dirías si te dijera que la Deep Web no es ni de asomo el lugar más oscuro del Internet? De hecho, este es solo la punta del iceberg de algo todavía más oscuro y tenebroso. Déjame presentarte la Marianas Web. A diferencia de lo que muchos te pueden llegar a decir, la Deep Web no es ni de asomo lo más oscuro que existe en las profundidades del Internet. Sí, la Deep Web es un lugar bastante oculto del Internet, pero no es tan difícil ingresar a ella, y sobre todo, no vas a encontrar cosas tan oscuras dentro de esa web, como muchos te pueden llegar a decir. Después de la Deep Web tenemos algo llamado la Dark Web. Esta se trata de un territorio todavía más oscuro y siniestro, donde para poder ingresar necesitas de conocimiento informático bastante avanzado. Y obviamente es bastante peligroso ingresar aquí, pues resulta bastante fácil que alguien te inyecte un malware en tu PC y robarte información personal y financiera. La Dark Web está llena de muchos mitos y verdades, como todo en la vida. Hay cosas bastante exageradas y falsas acerca de esta web, mientras que otras son totalmente ciertas. Entre lo más común que se encuentra aquí es venta de productos ilegales, organizaciones criminales que operan en esta oscura red, etc. Lo oscuro de todo esto es que al parecer la Dark Web no es lo más tenebroso que podemos encontrar en las profundidades de la red. ¿Has llegado a escuchar de la Fosa de las Marianas? Una región en el planeta Tierra donde existe una fosa de tal profundidad que hasta día de hoy se desconoce totalmente qué habita o qué hay en el fondo de la fosa, pues con las herramientas actuales es imposible bajar hasta tal profundidad, por lo cual se divaga demasiado sobre qué es lo que puede haber ahí o las cosas que pueden habitar en tal profundidad. Bueno, de esta fosa sale el nombre de la Marianas Web, una web que es tan profunda que se desconoce al 100% qué es lo que se oculta ahí. Es más, hasta día de hoy se duda si de verdad esta web existe. Hablamos de una web que está más oculta y profunda que la misma Dark Web, Deep Web y obviamente la web normal que todos conocemos. Hablamos de lo más profundo del iceberg, tan profundo que es difícil ver. La gente que se ha dedicado a alimentar el mito de la Marianas Web asegura que en esta misteriosa web puedes encontrar las cosas más oscuras y siniestras que puedes imaginar, como puede ser los secretos más oscuros de la humanidad, el verdadero origen de los humanos, la ubicación secreta de la Atlántida, los archivos secretos del Vaticano, las bases de datos de los archivos pertenecientes a las agencias de inteligencia más poderosas de la Tierra, entre otras cosas. En pocas palabras, este sitio se trata de la parte más prohibida y peligrosa de la web, un oscuro lugar lleno de secretos a los que solo unos cuantos pueden tener acceso mediante herramientas y conocimientos muy específicos. O al menos, ese es el mito que más se ha cultivado acerca de la Marianas Web en Internet. Tengo que aclarar que pese a todo lo que he estado relatando en este puesto, la existencia de la Marianas Web sigue en duda, permaneciendo en el estatus de leyenda urbana hasta el día de hoy. En la investigación de este puesto encontré un artículo publicado en Engadget durante diciembre de 2015, donde se afirma lo siguiente. La Marianas Web es sin duda alguna la definición de una terrorífica mentira, sobre todo porque técnicamente es imposible. Se supone que solo es accesible a través de computadoras cuánticas que actualmente solo existen en las películas de Marvel. Sin embargo, para disgusto de los amantes de los hechos, poco a poco se está convirtiendo en este tipo de mentira que contada muchas veces se transforma en una verdad. A este punto, todo sobre la Marianas Web suena más a la típica leyenda urbana del Internet, de la cual todos te dicen que es un lugar terrorífico, pero no encuentras a nadie que siquiera haya estado ahí. Pero a todo esto, ¿quién creó este mito de la Marianas Web? Pues como la mayoría de leyendas no se sabe con exactitud,
ya que por más que intentes indagar sobre el origen de esta creencia, la verdad todo es bastante disperso, encontrando varios orígenes. Lo más plausible, siguiendo la lógica de origen de casi todas las leyendas del internet, es pensar que esta nació en un foro del internet, donde alguien presentó una supuesta web mucho más oscura y escondida que la propia Dark y Deep Web, y pues esta se fue regando por todo internet. Lo real de todo este caso es que nadie conoce realmente este misterioso sitio web, simple y llanamente porque nadie ha logrado enseñar cómo se accede a este sitio. De la poca información que existe sobre cómo acceder a esta web, es que es impenetrable por dos razones. El primero es que cualquiera que tenga la intención de acceder, debe estar familiarizado con un algoritmo bastante complicado, del cual existe muy poca información. El segundo es que necesitas de una computadora cuántica, las cuales a día de hoy siguen estando en pañales. Se dice que las computadoras cuánticas aprovechan las virtudes de la mecánica cuántica para lograr grandes aumentos de potencia de procesamiento. Asimismo, prometen superar incluso a las computadoras tradicionales más poderosas, con algo conocido como supremacía cuántica. Por estas razones, es por la que muchos tachan el mito de las Marianas Web como un engaño. Algo curioso es que hay gente que cuando habla de esta web se refiere a ella como Quantum Deep Web, o algunos simplemente dicen que la Marianas Web no es otra cosa más que un nombre diferente para referirse a la Dark Web. Para finalizar, hablaré de algunos rumores que existen sobre esta web. Uno de los más famosos que encontré es que esta es dirigida por una IA que controla y supervisa sistemas remotos a distancia. Muchos creen que en sí la Marianas Web es una IA. Esta oculta web ofrecería una increíble privacidad, seguridad y control, como ya lo hace la Dark Web. Según se dice, el acceso a este sitio es solo con invitación y debes tener buenos contactos para recibir esta invitación. Cada miembro que ingresa es investigado, y al ser un lugar privado las intrusiones y ataques son prácticamente imposibles. En un todo, la Marianas Web se trataría de la capa más profunda de la Deep Web, tan profunda que inclusive se duda si en verdad existe. Los extraños lugares de Google Maps. Google Maps es un servidor de mapas en la web que ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de las calles con Google Street View, las condiciones de tráfico, las rutas más idóneas para desplazarte hacia una ubicación, etc. Creo que todos sabemos el gran potencial que un servicio como Google Maps tiene. Es más, estoy seguro de que todos en la audiencia lo han llegado a usar alguna vez. Lo que nos trae a hablar de este servicio en esta ocasión es lo raro que puede llegar a ser. Como explicamos, ofrece una Street View muy detallada de prácticamente todos los lugares del planeta, lo cual se presta para interacciones vaya que extrañas, pues no hay momento exacto en el que sepas que Google va a tomar las fotos de la calle, solo lo sabes cuando ya está el camión pasando, ocasionando que la mayoría de estas extrañas interacciones sean bastante aleatorias, lo cual muchas veces se presta para algo completamente cómico. Pero, como todo, hay veces que esto desemboca en cosas un tanto más siniestras. No hay mayor ciencia detrás de esto, no es una conspiración de parte de Google, ocasionando interacciones así de raras en su aplicación. Es simple y burda casualidad de las circunstancias. Estoy seguro que has llegado a ver estos compilatorios en YouTube de lugares extraños en Google, que son muchísimos, y vaya, hay algunos que sí dan mucho para pensar. Hasta cierto punto es algo positivo que nos ha dado Google Maps, pues poner a disposición de la gran mayoría de la gente una herramienta de exploración digital del planeta ha ayudado a que mucha gente pueda ver diferentes culturas y su forma de vivir. A su vez, esto se ha prestado a precisamente que la gente, con la finalidad de satisfacer su curiosidad, llegue a estos extraños lugares y estos al mismo tiempo lleguen todavía a más gente. Ya en el canal hemos hablado de lugares extraños o historias crípticas que nacen de ver la ubicación de un mapa digital. ¿Recuerdas la historia del hoyo de Mel? ¿O qué tal Randonáutica? Sí, no son de Google Maps per se, pero usan una herramienta similar, como un ejemplo visual rápido para aportar contenido a este puesto. Déjame mostrarte algunos lugares curiosos que encontré de Google Maps. Creo que no están tan quemados. Los labios de Sudán. Al buscar estas coordenadas, irás a una región de Sudán del Sur. Tienes que activar la vista de satélite para poder ver esta curiosa estructura con forma de labios humanos. Lo más curioso de todo esto es que está formada de manera totalmente natural gracias a la erosión de los terrenos a lo largo de los milenios.
Las palomas de Japón. Al ingresar a estas coordenadas irás a una ubicación en Japón, tienes que usar Street View. Creo que no necesita una explicación detallada sobre las fotos que encontrarás. Son simples transeúntes con unas graciosas máscaras de paloma puestas. La foto fue tomada en marzo de 2013. Hace 10 años. El misterioso conejo rosa gigante. De nuevo, ingresa a estas coordenadas. Irás al norte de Italia, muy cerca de la frontera con Francia. Al usar la vista satelital, verás esta extraña figura de un gigante conejo rosa. El lugar es tan extraño y a la vez tan famoso que Google le puso su propio marcador en sus mapas. El guardián de la espesura. Al ingresar a Maps con estas coordenadas, irás a una zona montañosa de Alberta en Canadá. Esta zona es conocida como Badlands Guardian, una montaña con forma de rostro humano. Curiosamente, en esa zona hace ya mucho tiempo vivían las tribus indígenas de Canadá. El extraño laberinto dactilar. En Reino Unido, en un campo verde existe una extraña formación hecha por los humanos que a nivel de suelo no se puede percibir, pero al verlo de una manera aérea podrás ver que se trata de un curioso laberinto que forma una huella dactilar. Después de ver esto, existe otra pregunta que vale la pena hacerse. ¿Y qué pasa con los lugares censurados? Hay mucha diferencia entre decir que estás viendo un lugar raro a decir que estás viendo un lugar censurado en Google Maps. Lo primero, a pesar de su rareza, es todavía visible, mientras que el segundo es completamente censurado para que nadie pueda verlo. Aunque la explicación para este misterio es bastante sencilla en sí, y se resume a que simplemente son lugares con alguna importancia en particular, que en su mayoría son lugares de interés político o militar para algún país. Desde una zona en el centro de Siberia, un parque natural en Chile, todo Corea del Norte o Babilonia en Irak, la cual es una de las maravillas del mundo. También se debe acotar que algunas de estas zonas censuradas pueden llegar a ese punto debido a alguna queja del propietario de la zona censurada, pues ha habido casos de que por alguna razón tu casa o propiedad se hace viral, y esto se traduce en gente yendo a tu ubicación a acosarte o algo por el estilo, por lo cual Google toma la decisión de censurar esta ubicación para que de algún modo se detenga. A continuación te relataremos algunas de las ubicaciones censuradas más populares. Área 51. Tan popular como misteriosa, creo que el Área 51 no necesita introducción alguna, una de las bases militares estadounidenses más famosas por todas las teorías y misterios que la rodean. Si buscas la base militar, esta aparecerá completamente desenfocada. Se rumorea que esto se hizo con el fin de evitar fisgones y la difusión de teorías de conspiración alrededor de la famosa zona. Corea del Norte. Los olds del canal ya conocerán esta región de sobra, pues tan solo hace unos meses hablamos del famoso caso de Otto Warmbier, caso que ocurrió en este enigmático país, el americano que visitó el territorio y regresó sin vida. Todo el misticismo que rodea este país también ha llegado a Google Maps, pues esta región está completamente censurada, lo cual, creo yo, no sorprende absolutamente a nadie. Lo único que es visible son los nombres de sus principales ciudades y de algunas montañas que están en el país. Y sobra mencionar que, por supuesto, no está mapeada por Street View. Babilonia. En algún punto de la historia, Babilonia fue un enclave estratégico en la época previa al nacimiento de Cristo. Sus jardines colgantes lo hicieron convertirse en una de las maravillas del mundo antiguo, aunque ahora es una ciudad completamente poblada. Google Maps decidió censurarla. Una zona desconocida de Rusia. Muy cerca de la tundra siberiana, en Rusia, hay una extraña zona que asemeja una gran masa polvorienta en el mapa provisto por Google. Lo curioso y a la vez chistoso de este lugar es que nadie sabe lo que es, o peor aún, lo que alberga. La casa de Ariel Castro en Ohio, Estados Unidos. Cualquier fan de la criminología sabrá quién fue Ariel Castro y lo que cometió. Y si no lo sabes, no te preocupes. Habrá un episodio dedicado a él en un futuro no muy lejano. Espero. En 2013, Castro fue condenado a una cadena perpetua con una pena de más de 1000 años de prisión sin libertad condicional por una serie de horribles crímenes que cometió entre 2002 y 2004. Gracias a los crímenes cometidos por Castro, se le apodó a su hogar como la Casa del Terror, por todo lo que sucedió ahí. Obviamente, para evitar el morbo de la gente, Google decidió censurar su casa, que se encuentra en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Y con eso sería todo el contexto acerca de las ubicaciones singulares o censuradas que existen en Google Maps. La explicación, a comparación de lo que muchos pensábamos, no es tan complicada o derivativa. Es bastante más simple, y eso es lo mágico de esto. La simpleza que maneja la hace todavía más extraña. Existen más ubicaciones bizarras en Google Maps que podríamos expandir en un futuro video.
Si esta idea te agrada, puedes dejarlo en los comentarios para considerarlo en un futuro. Chris Chan. La siguiente es una de esas historias que nos demuestran lo culera que puede llegar a ser la gente en internet y todas las consecuencias que la red puede ocasionar en las personas, o en este caso, persona. Nacido el 24 de febrero de 1982 en Virginia, Estados Unidos, Christian Weston Chandler, conocido coloquialmente como Chris Chan en internet, es una personalidad web que se le acuñó principalmente la creación de un cómic y de un personaje web llamado Sonichu, una bizarra mezcla de Sonic y Pikachu, que también ha sido protagonista de muchos troleos hacia su persona en el internet, convirtiéndolo en un lolco. En internet así se les dice a las personas que, dado su alta capacidad para hacer el ridículo en la web, son ordeñados por trolls para burlarse de ellos. Chris es parte del espectro autista. Esta neurodivergencia, combinada con una crianza bastante negligente por parte de sus padres, donde se le inculcaron creencias ultraconservadoras y misóginas, dieron como resultado que Chris fuera una persona emocionalmente inestable y se encerrara en su burbuja de creencias, el objetivo perfecto para sufrir de acoso y bromas bastante pesadas en 4chan durante años. Sí, una vez más nos veremos en la necesidad de hablar del nefasto foro de internet 4chan. Este ha sido protagonista de muchos videos para el canal, y no es por los temas interesantes que este sitio pueda arrojar, es por lo cursiado que este llega a ser en muchas ocasiones, y las historias tan bizarras que suceden en sus foros. 4chan es simplemente asombroso e impresionante al mismo tiempo, un foro donde se junta lo peor del internet. No por nada, hay gente que bromea con que pones en más riesgo tu salud mental al entrar al foro en la categoría random que entrando a la mismísima Deep Web. 4chan, un sitio donde un tipo hizo una broma falsa de cristales decorativos caseros, bromita que terminó intoxicando, incluso matando a inocentes almas que siguieron la receta, o cuando acosaron de manera inhumana a una niña de 11 años. Próximamente hablaremos de ese caso. O cuando se han llegado a publicar asesinatos o suicidios en sus foros. Por esto, y más razones, al buscar el nombre 4chan en Google, una de las primeras sugerencias de búsqueda es ¿por qué 4chan es tan malo? Obviamente esto es una exageración, 4chan no es tan malo, todavía, pero para que tengas contexto de Chris Chan, necesitaba hablar del ojete que llega a ser 4chan a veces. Chris, debido a sus condiciones, nunca fue una persona sociable. Odiaba cualquier manera de interacción social, fuera de sus padres. Por esto mismo, Chris, a pesar de su edad ya adulta, seguía comportándose como niño, siendo el estereotipo de señor que vive en el sótano de su madre, y se la pasa coleccionando figuras y tirando odio a los progres en internet. Pese a presentar problemas para comportarse correctamente en público, Chris tuvo que ingresar a la escuela. Esto lo obligó a enfrentarse a la realidad y socializar con las personas. Esto duró poco, pues al graduarse rápidamente volvió a su vida de estar encerrado en su casa todo el tiempo. Sin embargo, en sus épocas estudiantiles pasaron sus primeros problemas con socializar con los demás. Durante su etapa universitaria, Chris estaba desesperado por encontrar novia, así que tuvo la maravillosa idea de pegar en toda su facultad y centros comerciales carteles donde expresaba su búsqueda por una mujer, pero no cualquier mujer, especificaba que quería una mujer blanca y heterosexual, que tuviera carro, entre otras peticiones. Chris se sentó al lado de los carteles esperando a las chicas. El resultado, 0 personas se le acercaron, y lo peor, terminó siendo expulsado por Mary Lee Walsh, una maestra de su colegio. Esto hizo que Chris le agarrara un odio enorme a la mujer y le hiciera la villana principal de su cómic Sonichu. Cuando intentó esto mismo en centros comerciales, también fue expulsado, pero esta vez por guardias del lugar, pues incomodaba a la gente de ahí. Nuevamente Chris los agregó a su cómic como los policías Jerkops. Cuando esto se supo en 4chan, obviamente hizo que Chris se convirtiera en la burla del sitio. Incluso Chris, ardido por todo esto, escribió un post en el foro donde decía: "Todas las chicas del mundo ya tienen novio y todas odian a los hombres". Y desde este punto, Chris empezó a tenerle mucho odio a las mujeres. Pero aún así,
anhelaba el poder tener una relación amorosa con alguna chica en algún momento. Pese a todo, tiempo después Chris se enamoró de una amiga suya, así que comenzó a idear un plan para confesarle su amor. Su plan consistía en regalarle una PSP, la cual la obtendría de un concurso de videos musicales, donde el premio para el primer lugar era precisamente una PSP. Esto no acabó tan bien para Chris, pues quedó finalista en el concurso, pero no ganó la PSP. A Chris le frustró tanto esto que por algún motivo pensó que era buena idea grabar una serie de videos donde descargaba toda su frustración hacia el ganador. En estos videos lo amenazaba de muerte mientras le lanzaba Kamehamehas, sí, los de Dragon Ball, y le lanzaba pokebolas. Al final estos videos se terminaron filtrando en 4chan, y es ahí cuando la pesadilla para Chris Chan comenzó. Aunque Chris siempre tuvo problemas sociales, nunca tuvo problemas para expresarse frente a una cámara, y nunca tuvo pena de enseñar su cara a un público. Pues en estas fechas Chris subió un video donde hacía varias declaraciones, por lo menos extrañas y cuestionables. En dicho video explicaba un sinfín de cosas incoherentes, donde decía por qué fumar y beber está mal, que las niñas deben de jugar con Transformers para ser más atractivas para los niños, y una cosa irónica dado a su futuro: la heterosexualidad y los roles de género binarios son una necesidad absoluta. Como era de esperarse, este video logró todo menos lo que Chris esperaba, pues pensaba dar una reflexión con él mismo, pero solo logró ser la burla de 4chan una vez más. En la descripción del video, Chris decía sus deseos de que este video fuera reproducido en escuelas para educar a los niños, pero pues no fue el caso. Lo más llamativo de este material es que Chris aparece con un medallón en su pecho. Dicho se trata del medallón de Sonichu, personaje que él creó para su cómic, y del cual hablamos al inicio del video. Lamentablemente el medallón de Sonichu eventualmente pasó a ser el logo no oficial para el autismo en internet. Ahora que tocamos al personaje de Sonichu, hablemos de él. Una de las cosas que más sorprendió a 4chan sobre Chris fue su personaje ficticio Sonichu, el cual, como mencioné, no es otra cosa más que una vil copia de Sonic y Pikachu. Lo curioso de esto es que, como mencioné, Sonichu es el protagonista de su cómic, el cual era hecho en su totalidad por Chris. Resulta pues que en este cómic era donde Chris sacaba todas sus frustraciones o deseos más turbios. La calidad del cómic era bastante deplorable, con dibujos de paint y un coloreado muy malo. Digamos que era un cómic muy amateur. En el mismo, Chris era un personaje principal, pues era el alcalde de la ciudad, que debía enfrentar a malvados villanos. Estos, en un todo, se trataba de toda la gente que molestaba a Chris, como la maestra de su colegio que lo expulsó, los policías del centro comercial, las chicas que lo rechazaron, la gente que se burló de él en algún momento, gente negra y homosexuales, etc. Resumo todo esto porque en verdad todo el lore de los cómics de Sonichu es muy extenso, y lo evitaré tratar pues no aporta mucho a la historia de Chris. Solo quédense con eso, era un cómic donde sacaba sus frustraciones y enfrentaba a la gente que lo molestaba. Podríamos decir que Sonichu era la forma en la que Chris escapaba de la realidad, y de ahí el amor tan fuerte que tenía el personaje. La obsesión de Chris por Sonichu llegó a tal punto que traía un medallón del personaje siempre pegado a su playera. Era muy raro ver a Chris sin este medallón, portándolo inclusive en su licencia para conducir o en sus documentos universitarios. Me resultó bastante curioso en la investigación de este video descubrí que Chris Chan es uno de los personajes más documentados en la historia del internet, pues solo basta con poner su nombre en cualquier navegador para recibir toneladas y toneladas de contenido acerca de su persona. Hay muchos incidentes en los cuales Chris se ha visto envuelto. Los más famosos pueden ser cuando pensó que Sega lo estaba molestando por cambiarle los colores a los brazos de Sonic, y por eso hizo un destrozo en una tienda de videojuegos. Sega, en una serie de Sonic, creó un personaje que era un fan raro de Sonic. Muchos tomaron esto como una referencia que la empresa hizo a Chris. O la vez que reveló que tuvo que contratar una sexo servidora para poder perder su virginidad. Todos los troleos que le han hecho, como la vez que varios fingieron ser mujeres y coquetear con él para lograr sacar fotos comprometedoras de su persona, etc.
Lo más chistoso que encontré de todos sus incidentes fue que la gente en internet ha dividido la historia de Chris Chan en sagas o fases, al más puro estilo del UCM. Desde nombres como la saga Love Quest o la saga Liquid and Solid, Chris Saga, referencia a Metal Gear Solid. Hablando de los troleos, hablaremos un poco más detalladamente de todo su lío con su obvia necesidad de afecto femenino. Para nadie era sorpresa la obvia desesperación de Chris por encontrar el amor. En los foros de 4chan muchos se pusieron de acuerdo para empezar a trolear a Chris de manera bastante fea, por decirlo de algún modo, pues estos hicieron en masa perfiles de mujeres falsos para así mandarle mensaje a Chris, fingiendo estar interesadas en él, para ver si de esta manera podían sacarle alguna especie de contenido íntimo de él, y así difundirlo entre todo el foro. Todo esto llegó a tal punto que reclutaron a un niño de 13 años para que se hiciera pasar por una mujer mayor y así tener sexo telefónico con Chris, para después denunciarlo por abuso infantil, al mismo tiempo que logró que Chris se grabara teniendo sexo con una muñeca inflable y meterse su medallón de Seonichu por su cavidad rectal. Hablando del medallón, hablemos de la vez que una de las tantas pretendientes falsas que Chris tenía le pidió que éste le enviara su collar de Seonichu, lo más valioso que él tenía. Cuando este llegó a las manos de esta persona, grabó varios videos donde orinaba, chillaba, quemaba y más cosas que no puedo decir aquí, el collar, para después enviárselo de vuelta a Chris. Todos estos troleos sucedieron en el lejano 2014. Lamentablemente, al mismo tiempo que todo esto pasaba, una madrugada de aquel año, a las 2 de la mañana, Chris intentó hacer un café en una estufa eléctrica, sin ayuda alguna. Debido a la falta de experiencia de Chris usando el fuego, este se descontroló tristemente, causando que la casa de Chris y su madre se quemara completamente. Obviamente esto igual hizo que la gente se burlara pese a la mala experiencia que estaba viviendo. Como dije, Chris se convirtió totalmente en un lolco. Tal vez a este punto puedas pensar que la historia de Chris Chan es al menos cómica. Trágica, sí, pero cómica. Tal vez una especie de tragicomedia. Pero créeme, todo esto está bastante lejos de la realidad. Como mencioné al inicio, la manera en que fue criado Chris hizo que tuviera algunos valores que resultan un tanto malos. Sobre todo cuando este entró en contacto con internet, y sobre todo 4chan, los usuarios de esta red se encargaron de convertir la vida de Chris en un total infierno. Cuando digo que la vida de Chris Chan es trágica no me refiero tanto a sus troleos en redes, pues eso es solo la punta del iceberg. ¿Recuerdan el tema de las sagas que les hablé al inicio? Pues déjame presentarte la Jail Saga. En distintos foros hay un personaje bastante famoso llamado Bella, una supuesta troll acusada de muchas cosas, pero la que nos importa es el hecho de que esta persona mantenía comunicación constante con Chris. Su relación era cercana, a tal punto que una vez, en una conversación que ambos estaban sosteniendo, Chris le confesó que este abusó sexualmente de su madre, la señora Barbara Chandler, de 80 años de edad, que para este punto ya poseía demencia senil. Bella filtró estas conversaciones en 2021, por lo cual la policía recibió muchas denuncias por parte de gente de 4chan para reportar a Chris Chan. Vale la pena recalcar que para este punto Chris salió del closet cambiando su género y nombre a Christina Chan. Desde el 2 de agosto de 2021, Christina Chan se encuentra preso en la cárcel regional de Virginia Central por cargos de incesto y abuso sexual, y está sin derecho a fianza. Esto solo provocó que el ego de Bella se elevara y se proclame como la troll mayor por meter a la cárcel a Chris Chan. A día de hoy, Christina sigue en prisión, intercambia correspondencia con sus seguidores desde la cárcel. A este punto es obvia que Christina no tiene una salud mental plena, pues ella misma mediante estas cartas se proclama como la reencarnación de Cristo o como la diosa del corazón azul. Por esto se sabe que la policía trata de mantener a Christina alejada de otros reos. No se sabe si por la seguridad de Christina o por la seguridad de los demás. En un todo, este sería el mayor resumen que pude hacer de la historia de Chris Chan, porque realmente es extensa. Como buen iceberg, empezamos con temas no tan oscuros, hasta tal punto de llegar a lo más turbio y triste que le pudo pasar a Chris.
Realmente me gustaría dar una reflexión para terminar la historia, pues podemos tomar como ejemplo todo el acoso que recibió Christian en internet, como lo que no se debe hacer en línea. Intentar decir que hay que ser amables, pues no sabemos qué es lo que le está pasando a la otra persona que está detrás de la pantalla, que cualquier comentario puede tener fuertes consecuencias en las personas. Pero sé que a la gente esto no le importa, y aún así lo seguirán haciendo. Este caso me dio mucha tristeza en particular, pues ver por todo lo que pasó Christian solo me hace pensar en qué nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Por qué disfrutamos el dolor y la pena ajena? ¿Existe algún límite? Solo quiero que todos se vayan con la reflexión de que esta historia debe ser un ejemplo de lo que nunca deberíamos hacer en internet. Felicity Catholic Rossi. La siguiente será una historia bastante breve, pero que por lo menos resulta bastante peculiar. Puede ser escalofriante para algunos, hilarante para otros, todo depende de qué tan abierto seas de mente. Los perfiles crípticos en redes sociales son tópicos que ya hemos hablado con anterioridad en el canal. Este será una vez más una historia que tuvo su pico de fama en 2018 por medio de una red social, Facebook concretamente. Te presento a Felicity Catholic Rossi. Felicity es recordada por la gran mayoría como la mujer que contrajo matrimonio con una muñeca, pero no cualquier muñeca. Una muñeca zombie. En su momento, Felicity poseía 20 años de edad. Quedó perdidamente enamorada de una muñeca zombie de aspecto bastante terrorífico que su padre le compró cuando tenía 13 años. De hecho, su padre se la compró como recompensa por sus buenas calificaciones en la escuela. Tiempo más, tiempo menos, Felicity pasaba mucho tiempo con esta muñeca. Podríamos decir que hasta cierto punto, este se convirtió en su confidente, por lo cual Felicity comenzó a desarrollar mucho apego hacia esta muñeca, hasta darse cuenta que estaba enamorada de la misma. Hablando de la muñeca en concreto, no se trata de cualquier muñeca que podrías comprar en internet. Esta muñeca lleva por nombre Kelly Rossi, y según la propia Felicity, la muñeca no es una niña, sino que en ese momento poseía 37 años, y Felicity asegura que tiene una personalidad completamente encantadora y dulce. Cuando Felicity cumplió 23 años, decidió formalizar su relación con Kelly, por lo cual decidieron casarse, con una boda que tuvo lugar en el jardín de su abuelo en 2018. La boda tuvo un costo de $500 y estuvo atendida por muy pocos familiares, pues solo 4 familiares cercanos de Felicity asistieron. Pero Felicity se encargó de llevar 8 muñecos más, los cuales ella aseguraba que eran familiares de Kelly. Finalmente, ese día, Felicity y Kelly consumieron matrimonio en una pasional noche de bodas. Todo esto dicho por la propia Felicity. Felicity posee un canal de YouTube que hasta el día de hoy mantiene actualizado con videos. Por este medio ha dado muchas actualizaciones de su día a día con su peculiar familia. En sus videos es donde podemos encontrar mucha información interesante acerca de cómo se relaciona con sus muñecos. En estos videos, Felicity asegura que mantiene conversaciones fluidas con los muñecos, específicamente con Kelly, cuando ambas están solas. Y no solo esto, sino que Felicity menciona que cuando ambas están teniendo sexo, Kelly no se queda quieta y se empieza a mover, siempre y cuando la luz esté apagada. A pesar de todo este amor entre las dos, Felicity menciona que no creen en el modelo monogámico, pues comparte su amor con otras 8 muñecas, las cuales Felicity hace hincapié que son sexualmente activas como Kelly, y que incluso han llegado a practicar orgías. Felicity define esto como una relación de poliamor, que en un todo se puede resumir como una especie de harem, hecho de muñecas zombies. Los familiares más cercanos de Felicity mencionan que después de tantos años en que Felicity lleva entregados a esta bizarra relación, su afecto de alguna forma ha hecho a Kelly cobrar una especie de poder especial, pues relatan que cuando están cerca de esta, una sensación extraña se empieza a sentir. Como era de esperarse, Felicity ha recibido muchas burlas y críticas por su estilo de vida, tanto de su familia como de sus amigos. Para todo esto, Felicity realizó un post en Facebook donde mencionaba: sé que hay algunas personas que piensan que debería estar con un humano real, pero para mí, Kelly es real. Ahora hagamos un pequeño salto a 2022. Felicity fue entrevistada por un medio estadounidense llamado Daily Star. En dicha entrevista dio muchas actualizaciones sobre el rumbo de su actual vida, las cuales te relataremos a continuación. Felicity, ahora ya con 24 años, ya no solo sostiene una relación con Kelly y sus otras 8 muñecas, ahora también tiene un novio, un muñeco alienígena llamado Robert, muñeco que compró cuando tenía 17. También comenta que se comunica con todos sus muñecos a través de sueños, pensamientos y sentimientos, y cree fervientemente que estos tienen alma propia. A día de hoy, Felicity ya tiene una gran familia de muñecos con sus parejas. Actualmente tiene 7 hijos.
Holly, Molly, Billy, Luna, Rachel, una muñeca gremlin llamada Grem Grem y su hijo menor, un alienígena llamado Marty, el cual, por cierto, nació a inicios de este mes. Felicity y Kelly siguen siendo felizmente casadas e incluso ya hasta se tatuaron sus nombres en los cuerpos de cada una. En 2021, Felicity empezó a tener sentimientos por el muñeco Robert, por lo cual ambos empezaron a salir y a sostener una relación. Ella explica que Robert ya se integró plenamente a la familia, mencionando: Robert, Kelly y yo amamos a los niños y son muy especiales para mí. Y sí, me considero una madre, una muy feliz, por cierto. También reveló la vez que ella conoció a Kelly. Cuando conocí a Kelly no tenía ningún sentimiento lésbico, pero de repente, al verla a ella, no sé, me dejó sin aliento. Al igual, menciona lo mucho que le encanta hacer tríos con Kelly y Robert. Por lo general tengo sexo con Kelly, pero a veces con Robert o cuando se presta la ocasión, lo hago con ambos. Eso sí, recalque que cuando los tríos suceden, Kelly solo lo hace con ella ignorando a Robert, pues Kelly es una lesbiana en toda regla, aseguró. Igualmente, Felicity le contó a Daily Star que su obsesión con los muñecos empezó cuando ella vio la película Chucky por primera vez. Su amor hacia estos muñecos la ha ayudado a sobrellevar la muerte de sus padres adoptivos. Todas estas muñecas me han acompañado en mis momentos más traumáticos, especialmente Kelly, mencionó Felicity en 2022. Felicity fue expulsada de la casa de sus padres con todas sus muñecas para que aprendiera a sobrevivir. Por un tiempo, Felicity se vio obligada a quedarse en un refugio para personas sin hogar, hasta que pudiera encontrar un lugar donde vivir. En este tiempo, Felicity guardó sus muñecas en un almacén de su familia. A día de hoy, Felicity pudo mudarse a su propio departamento con toda su familia de muñecos. Ahora tiene un trabajo, nunca menciona cuál, para poder mantenerse y ampliar su familia con más muñecos. Mi enfoque número 1 es trabajar en mí y mis inseguridades, amarme a mí misma y mantener mi trabajo, pero tal vez en el futuro tener una casa y tener cientos de muñecos. Y con esto llegamos al final de la historia de Felicity. Cabe recalcar que es el final hasta ahora, pues con cada día esta se actualiza más. Pero para poder seguir el hilo te recomiendo ver el canal de YouTube de Felicity, donde dice puntualmente todos los cambios de su vida. Ahora, dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Felicity necesita ayuda? Esta es sin duda una de las singulares historias que suceden en el mundo y toman fama por internet. Es ese tipo de historias que vale la pena por lo menos escuchar una vez en tu vida. Y con esto llegamos al final de este extenso video, donde recopilamos las historias que creemos más extrañas o interesantes que han sucedido en el internet. De verdad esperamos que estas te hayan resultado interesantes o por lo menos entretenidas. Recuerda que puedes regalarnos un like si este fue el caso y comenta cuál fue tu historia favorita. O si nos faltó agregar algo o quieres expandir los temas aquí expuestos, no olvides comentarlo. Si este video resultó de tu agrado, puedes visitar el canal y ver los demás videos. Si estos te gustan, no olvides suscribirte para saber cada vez que actualicemos con nuevo contenido. Si esto lo estás escuchando por medio de alguna plataforma de audio, no olvides darnos una review, pues nos ayuda mucho a llegar a más gente. Esto fue el podcast del Iceberg y te deseamos una noche oscura.